vamos en esta mañana, así aprovechando ya que estáis de pie, vamos a buscar en el libro de Marcos. Estamos allí todavía en el libro de Marcos, en su capítulo 1, versículo 14 y 15. Quiero compartir en esta mañana esta lectura de Marcos capítulo 1, 14 y 15. Y dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor Dios, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Padre amado, te damos en esta mañana, Dios, porque tú, Señor, estás en medio nuestro. Padre, gracias, Dios, te doy por esta oportunidad, Dios, que tú me das, Padre amado, de hacer uso de tu palabra. Señor, yo me pongo delante de ti, rogándote, Dios, que tú me ayudes a trazar bien tu palabra, Dios mío. Señor, en nuestro pensar humano, Dios, nos podemos equivocar, Dios, pero si tenemos la gracia tuya, si tu Espíritu Santo nos guía, tu palabra, Señor, obrará y se llevará como tú quieres, Dios amado, y hará, Dios mío, lo que tú tienes determinado en los corazones que en esta mañana escuchan tu palabra, Dios. Aleluya. Ahora, Señor, te doy gracias por cada vida que está aquí en este lugar, esperando que tu palabra, Señor, sea como un bálsamo a cada corazón que le escucha, y que tú traigas, Dios mío, consuelo a los corazones. También traiga esperanza, Dios amado, para aquellos, Señor, que no la tienen. Padre, que tú pongas paz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a ver un poco del recorrido del ministerio de Jesús. Y después, mis hermanos, que Jesús soportó la tentación de Satanás, Lucas dice que Jesús volvió en el Espíritu Santo a la región de Galilea. Mateo, en su capítulo 4, versículo 13, dice que dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Capernaum fue donde Jesús vivió gran parte de su ministerio. Era una ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí. Y dice el versículo 14 de Mateo 4, que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, Jesús retornó a aquella ciudad marítima que había alcanzado gran importancia en el tiempo de los judíos y que tenía gran afluencia de gentiles, hasta tal punto que llegó a recibir el nombre de Galilea de los gentiles. Pues por allí había una ruta por la cual todos los gentiles entraban y salían de Jerusalén. Y al Jesús volver allí, luz resplandeció en aquel lugar de tiniebla y oscuridad para los israelitas. ¿Por qué aquel lugar era tan oscuro para
el pueblo de Israel, porque la mayor invasión que ellos recibían entraban por esa zona. Pero ahora vemos que al Jesús venir a esta región, esta zona, más que todo Israel, recibe la predicación del Evangelio de parte de Jesús. Y también ellos fueron los que vieron las grandes maravillas de Dios en aquel lugar. O sea que este lugar vino a ser luz, lugar de oscuridad, lugar de sombra, lugar de tiniebla. Ahora hay luz en aquel lugar. Amén, gloria a Dios. Pero Marcos y Mateo especifican que la decisión de Jesús de volver a Galilea la toma cuando llega la noticia que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Sabemos que Juan era esa voz que clamaba en el desierto y que antes que Cristo comenzara su ministerio, ya Juan había irrumpido en la historia del pueblo de Israel. Su presencia, mis hermanos, sabemos que ponía a muchos en aprieto. ¿Por qué? Porque Juan no tenía temor de declararle los pecados. Y en específico al rey Herodes, a quien enfrentaba delante del pueblo. Y dice Marcos en su capítulo 6, versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Así que Herodes decide echar a Juan en la cárcel con el fin de hacerle callar. Pero su mujer, que no soportaba a Juan, aprovecha esta ocasión y pide la cabeza de Juan a través de su hijo. Para este entonces, Juan ya había terminado su ministerio, pues él tenía una misión que era presentar a Cristo como el Mesías, el Cordero de Dios que iba a venir tras él, y lo había hecho de manera correcta. A veces nos cuesta, mis hermanos, la vida predicar a Cristo. A veces nos cuesta y nos ganamos enemigos cuando hablamos y enfrentamos el pecado. Pero es una labor que nosotros estamos llamados a hacer, cueste lo que nos cueste. Hay que predicar el Evangelio. Yo sé que en este tiempo nosotros estamos de manera cómoda. No nos enfrentamos a ningún peligro al cual al nosotros llevar el Evangelio. Todavía los que hemos ido al metro a predicar el Evangelio, pues nos pueden decir algo, nos pueden decir que ellos no creen en Dios, te puede encontrar una persona que te puede enfrentar, pero nunca nosotros nos sentimos amenazados por esas personas que no quieren escuchar de Dios. Pero nuestro llamado y nuestra responsabilidad es proclamar a Cristo, cueste lo que nos cueste. Jesús, mis hermanos, aunque era totalmente Dios cuando estuvo en la tierra, pero en su condición de hombre siempre actuó con prudencia. Cuando no era necesario exponerse, no lo hacía. Y en esta ocasión, él escucha sobre el encarcelamiento de Juan y deja a
Nazaret, no antes de tener la ocasión de compartir en la sinagoga, donde les declaró lo que las escrituras decían de él. Y en Lucas, en su capítulo 4, versículo 16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Lucas nos informa que después que Jesús sale del desierto, su fama se extendió por toda la zona de Galilea. Ya su nombre comenzaba a resonar. La gente decía, ¿no? Se ha levantado un hombre piadoso, un hombre que es diferente a los escribas y a los fariseos. Y vemos que Jesús luego, en un día de reposo, vino a su ciudad, donde la gente lo había conocido como el hijo del carpintero. Es de costumbre, ¿no?, que a veces uno en sus pueblos natales, allí te conoce todo el mundo, pero cuando tú vuelves al mucho tiempo, pues la gente, si tú llegas distinto, a veces con una profesión nueva, a veces porque has progresado en la vida, ¿no? La gente como que le molesta un poco eso, ¿no? Como, míralo, que andaba descalzo, o que andaba así, o que andaba asado, porque es como que hay algo en nosotros, ¿no?, que no nos deja entender que los demás pueden cambiar. Y sobre todo, si usted era muy travieso y después viene ya convertido a Cristo. Míralo, de que evangélico ahora. Y no, él no se acuerda lo que era antes. Claro, ahora yo he sido cambiada, he sido transformada por el poder de Dios. Y soy una nueva criatura. Y por eso podemos ser distintos. En el caso de Jesús, como su hora no había llegado, él se mantuvo en ese estado pasivo, tranquilo, uno más dentro de su pueblo, ¿no? Porque Jesús había venido con una misión y con unos tiempos. Y él estaba sometido a esa misión y a esos tiempos. Por eso la gente de su pueblo solo veían al hijo de José, al hijo de María, pero no veían al Redentor de su vida. Y a ese nosotros estamos en esa condición muchas veces, ¿no? Lo que se hace cotidiano, nosotros solemos pasar de ello. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando usted va a un país y usted comienza a decir, wow, qué belleza, qué naturaleza, pero los habitantes de esa zona pasan totalmente de lo que nosotros nos asombramos y vemos, porque lo cotidiano en la vida de las personas se hace normal y dejamos de apreciar las cosas que realmente tienen un valor porque se convierten en actos cotidianos en nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos dejar que la rutina mate nuestra fe, que la rutina mate nuestra admiración a Dios, nuestra rutina, así, ¿tú conoces? Sí, yo lo conozco. Pero que no hay, muchas veces se nos muere la pasión por Cristo. Muchas veces estamos, como se habla de hemos perdido ese primer amor, que en un principio, cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos esa pasión de buscar a Dios, ese gozo de servir, de estar en la obra, de trabajar por Dios, pero de repente se hace rutinario en la vida de nosotros
y comenzamos a vivir el día a día sin ninguna expectativa. Y el Señor se presenta en medio de nosotros y ni nos enteramos. ¿Por qué? Porque lo hacemos rutinario. Tenemos una vida de rutina con Dios. Y no, mis hermanos, no podemos tener una vida constante de rutina con Dios. Hasta en el matrimonio la rutina hace daño. Porque nos acostumbramos a que el esposo o la esposa está ahí y ya dejamos de decirle lo que decíamos cuando novio, ¿no? Qué bonita está, qué buen mozo está, qué guapo está, qué elegante te ve. Aleluya. La rutina es nuestra enemiga, mis hermanos. Bendito sea Dios. Tenemos que mantener viva la llama, la pasión por Cristo. Saber que Él es nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hay muchos atributos de los cuales nosotros nos podemos apropiar para nuestro amado Señor Jesucristo. El que dio su vida por nuestras vidas. El que se entregó. El que no escatimó ser igual a Dios. No es cualquiera, no es uno más que está entre nosotros. Es Dios mismo en medio nuestro. Amén. Pero se nos olvida muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a estar en la rutina del Dios que le servimos. Por eso el Señor un día le dijo al pueblo de Israel: mire, ya ustedes me tienen cansado. No lo soporto más. Su ceremonia ya me dan asco. ¿Por qué? Por la rutina de cómo hacemos las cosas. Venimos a la casa de Dios sin pasión. Venimos a la casa de Dios sin propósito. Hacemos todo como aquí como que bueno, para cumplir. Y Dios no quiere que tú cumplas. Dios quiere que tú le sirvas con amor, como el amor que Él tiene para con nosotros. Aleluya. Porque Él ha puesto de su amor en nosotros, mis hermanos. Y con ese mismo amor debemos de aprender a ¿qué? A amarlo a Él. Y cuando nosotros empezamos a dejar de ver a Cristo como el hijo del carpintero y lo empezamos a ver como el Hijo de Dios, nuestras perspectivas sobre Cristo cambian. Y es necesario, mis hermanos, que cambie, porque Cristo era ese Mesías esperado, pero más sin embargo el pueblo de Israel lo vio como el hijo del carpintero. Él va a la sinagoga, mis hermanos, a cumplir como era de costumbre y se levanta a leer. Le dan la oportunidad de participar en aquel culto, aquella ceremonia que ellos celebraban en el día de reposo. Los cultos en la sinagoga eran un tanto distintos al nuestro hoy día. Probablemente ellos hacían varias oraciones que podían seleccionar de un libro de oración. Luego recitaban el Shema, que se encuentra en Deuteronomio, en su capítulo 6, versículo 4, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso era el Shema. Y también recitaban las 18 bendiciones. Y a continuación seguía los pasajes. Había un pasaje que correspondía al Pentateuco o la Torá, y el otro pasaje era sobre los profetas. Luego venía una oración y al final venía la enseñanza general. A Jesús
le tocó la lectura de los profetas. Y dice el versículo 17 de Lucas 4, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. La lectura que Jesús hace es aquella que corresponde leer en ese día. No fue él que dijo, denme el libro de Isaías, sino que a él se le asignó la lectura de ese día que correspondía a los profetas. Y esa lectura que correspondía a ese día hablaba de él. Dios lo tiene todo preparado, mis hermanos. Y dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para que Jesús, mis hermanos, como Mesías encarnado, pudiera llevar a cabo su misión, tenía que tener al Espíritu Santo en él, de manera distinta a cómo se conocía. Porque cuando Dios usaba a los profetas en la antigüedad, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no de manera permanente, sino que para un momento en concreto. Pero ahora Cristo dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que todos los dones y toda la gracia del Espíritu Santo estaba sobre Cristo, por cuanto me ha ungido. O sea, como si Cristo fuera consagrado para tal misión como un profeta. Cristo era apto, mis hermanos, para el plan de Dios. Su proclamación es de buenas nuevas. Gloria a Dios. Cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos turbados, cuando estamos oprimidos, cuando tenemos sufrimiento, una buena noticia es como un bálsamo para el alma. Cuando usted está desesperado, ¿quién no quiere saber que hay una salida a ese problema? Cuando usted tiene un hijo que se le muere y que los médicos le dicen que ya no hay solución, usted necesita una esperanza de parte de Dios. Y Cristo, mis hermanos, estaba proclamando a una nación que se hallaba en opresión, que Él traía buenas noticias. Y estas buenas noticias estaban dirigidas principalmente a los pobres. Es cierto que en Israel había más pobres que nunca, pues el yugo al que ellos estaban sometidos los había llevado hasta esa pobreza. Pero hay unos pobres, mis hermanos, que nunca podrán salir de su pobreza si no reciben las buenas noticias. Aquellos pobres eran pobres económicamente. Y de esa se puede salir tranquilamente, en el sentido de que si nos esforzamos y trabajamos, podemos salir. No nos haremos millonarios, pero podemos cubrir nuestras necesidades. Amén, aleluya. Yo digo
A veces cuando yo veo gente jóvenes en el metro pidiendo, yo digo, qué pena y qué tristeza. Porque cuando uno se dedica a que los demás te mantengan, nunca saldrá del lugar donde estás metido. Pero nos acomodamos muchas veces porque no queremos esforzarnos. El trabajo, claro que es duro, por eso lo pagan. Ustedes saben que por eso se paga el trabajo, ¿no? Porque es duro, pero hay que hacerlo. Y todo aquel que no quiere trabajar, dice Pablo, que no coma. O sea, el trabajo es un deber de todo ser humano, pero a muchos no les gusta ese arte. Y por eso están en la indigencia en la que viven. Pero de allí se puede salir. Pero les decía que hay otros tipos de pobres que son los pobres en espíritu. Esos que están conscientes de su indigencia espiritual. Son pobres porque no tienen a Dios y por lo tanto tienen el corazón quebrantado, están cautivos, están ciegos y oprimidos. Amén, gloria a Dios. Porque cuando nosotros estamos lejos de Dios, mis hermanos, las malas decisiones quebrantan nuestro corazón, rompen nuestra familia y hay problemas en nuestros matrimonios. Tenemos deudas impagables que no nos dejan dormir, porque vamos tomando malas decisiones sobre malas decisiones. El que tiene a Dios tiene sabiduría. Y nosotros, por más torpe que seamos, Dios nos da la gracia para que aprendamos a manejarnos en el día a día. Y esta gente están cautivos por cuanto la carne los gobierna y son presa de todo tipo de vicio de los cuales no pueden salir. Están ciegos, sin capacidad para encontrar el camino correcto, y cualquier camino le es bueno hasta que llegan las consecuencias. Porque llega un momento en la vida del hombre en el cual usted ve que hay gente que hace y deshace en la vida. Pero llegará un tiempo, mis hermanos, que todo eso, dice, en mi país dicen que cuando Malaya llega cansado. Y todo se te junta. Entonces es duro afrontar las consecuencias de todas nuestras faltas. Están oprimidos en la esclavitud del pecado, sin que nadie le pueda ayudar. Pero Cristo, mis hermanos, llega a pregonar buenas nuevas. Y como dice Marcos en su capítulo 1:14, que después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido. Aleluya. Era tiempo de la gracia. Había llegado el tiempo de las buenas nuevas de salvación y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino de los cielos? Porque el Rey de Reyes estaba en medio de ellos. Y ahora el Señor pide a todo el mundo que se arrepienta. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado que desde el mismo Cristo se hace a toda la humanidad, sin excepción. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
Evangelio del Reino, mis hermanos, son buenas noticias. Tú que tienes el corazón quebrantado, hay buenas noticias para ti. Tú que crees que lo tuyo no tiene solución, hay esperanza para ti. Ha llegado el año agradable del Señor. Año de liberación, de perdón, de saldo de cuenta, todas nuestras deudas espirituales. Ojo, para que no se vayan a hacer cocote. Porque el que la debe la paga, ¿sabe? Pero todas nuestras deudas que tenemos con Dios, Él las quiere saldar. Cristo ha venido a pagar nuestras deudas. Y es necesario que nos alleguemos a Él para que sean pagas nuestras deudas. En Levítico 25:8, ahí encontramos lo que representaba este año. Y dice, y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 49 años. Entonces hará tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra de todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestras posesiones y cada cual volveréis a vuestra familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros. El producto de la tierra comeréis. En ese año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. El pueblo de Israel, Dios había establecido un orden por el cual entre ellos no debía de haber esclavitud. Y una manera de que cada uno mantuviese la posesión que recibió era que había un tope de años, y cuando ellos estaban en apuro o en una circunstancia de deuda y vendían sus tierras, cuando era el año del jubileo, todo eso volvía a ellos. Y aun cuando ellos, bajo necesidad, se veían que tenían que ponerse al servicio de alguno de sus hermanos como esclavo para compensar la deuda que ellos tenían, trabajando ellos mismos o poniendo a sus hijos como esclavos para saldar dicha deuda, el año de jubileo era saldada toda deuda. Por eso para ellos era importante el año 50. A veces tenía que esperar mucho, a veces tenía que esperar poco, pero era un año de esperanza, porque lo que era tuyo iba a volver a ti. Esa era la esperanza que el pueblo mantenía con esta ley. No lo tengo del todo perdido, lo puedo recuperar. Aleluya. Así como nosotros estuvimos perdidos y Cristo vino a saldar nuestras deudas. Nosotros éramos esclavos por el pecado y incurrimos en una deuda impagable. ¿Y usted sabe cuándo es impagable? Cuando no podemos pagar ni en esta vida ni en la otra. Ni trabajando toda la vida
nosotros podíamos saldar, ni entregando nuestra propia vida, podíamos saldar la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Amén. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amén. No es un usurero como Satanás. ¿Sabe que Satanás, mientras más tú le pagas, más te oprime? Pero Dios proveyó el medio correcto para nuestra salvación, dándonos a quién? A nuestro Señor Jesucristo. El Señor, por lo tanto, está presentando el tiempo de salvación para el hombre, el tiempo agradable del Señor para con la humanidad. Llegaba un Redentor quien iba a saldar nuestras deudas y nos iba a sacar de la esclavitud. Esa es una buena noticia, buenísima noticia, mis hermanos. La que Cristo estaba trayendo. Y los que estaban en la sinagoga, escuchando aquella lectura que Jesús hacía, de seguro la habían escuchado muchas veces, pero ahora la estaban escuchando con otro matiz. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Esta gente estaban como expectante de ver lo que Jesús le iba a hablar, qué le iba a decir, cuál era esa enseñanza que él iba a traer con relación a lo que decía el profeta Isaías. Y cuál sorpresa, que dice el versículo 21, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido estas escrituras delante de vosotros. Debería de ser un regocijo, ¿no? Una algarabía que Jesús le dijera: ya estas palabras no son una promesa, es una realidad. El día de su libertad ha llegado. Gloria a Dios. Pero saben, ellos no estaban buscando una libertad como la que Cristo le ofrecía. A ellos les interesaba una libertad física, libertad de la esclavitud del yugo romano. Y si no venía un hombre que se proclamase rey de Israel y comenzara a pelear con los romanos, no le valía. Gloria a Dios. Por esto, para ellos, esta palabra que Jesús les dice no los conmueve, no los lleva a despertar. No hay una expectativa en ellos de gozo, de alegría, de júbilo, que es la que debería de haber, por cuanto tenían frente a ellos al libertador. ¿Cuánto nos cuesta, mis hermanos, entender la bondad de Dios? Mientras Jesús te dice: hoy tu vida va a cambiar, ¿tú en qué piensas? Si esos cambios te pueden incomodar. Nosotros hemos escuchado a gente, ¿no?, que decir: me gusta el evangelio, pero es que tengo que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, dejar de hacer otro. Los hombres por lo general dicen: me gustan mucho las mujeres. Pero lo que Jesús te está ofreciendo es mayor que cualquier placer que puedes recibir. Y aunque te gusta muchas veces, mis hermanos, lo que oyes, no estás convencido, porque tu corazón está pegado a lo terrenal, a lo aquí y ahora, a lo que tú puedes ver. Nosotros somos mucho de vista,
de lo que puedo yo ver. Si no lo veo, no lo creo. Y aunque había admiración por la disertación de Jesús, también, mis hermanos, había cuestionamiento. Y el versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero bueno, ¿de dónde le salió al hijo del carpintero tanta sabiduría? Otros tal vez lo veían como alguien que hablaba bien y que se creía que podía proclamarse Mesías. Ahí estaban las dudas. Y Jesús nota el ambiente que allí surgió. Él vino a darle a ellos, mis hermanos, la primicia de esa promesa que ellos esperaban. Mas, sin embargo, sus corazones estaban renuentes, no eran receptivos a la palabra de Dios. A veces nosotros cerramos el corazón a lo que Dios nos quiere decir. A veces decimos como Pedro, dura es esta palabra, pero esa es la palabra que te va a transformar. Esa que es dura. Porque cuando nos hablan de nosotros, de lo bien que nos va a ir, de lo bien que lo estamos haciendo, de lo bendecidos que seremos, ¿estamos contentos? Nos encantan que nos rasguen el oído, que nos digan palabras bonitas, que nos hablen del futuro. Dios te tiene, Dios te va a usar, Dios te va a prosperar. Gloria a Dios. Y decimos, ráscanos más, ráscanos más. Pero cuando nos hablan de abrir el corazón para escuchar la palabra de Dios, de someternos a ella, de obedecer a Dios, ay, qué dura esta palabra. Es que no nos dan tregua en esa iglesia. Todos los días nos machacan, todos los días nos machacan, todos los días nos machacan. ¿Cuándo es que van a parar? Gloria a Dios. De gloria a Dios. Y pídale al Señor que no pare hasta que usted no se someta y cumpla con el propósito por el cual Él le ha llamado. Amén. Gloria a Dios. Dice un predicador antiguo, famoso, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Pueden salir heridos, pero se curarán y serán mejores. Gloria a Dios. Pero si no les digo la verdad, morirán en sus delitos y pecados. Entonces, mis hermanos, dice el 23, Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús no estaba siendo bien recibido en su tierra natal. Ya él había predicado en otros lugares de Galilea y su fama se había extendido. Y cuando él va a lo suyo, lo reciben con cierta alegría, pero con mucho recelo. Conocemos tu origen. A nosotros no nos va a engañar. Pues dicen que cura a la gente, pero aquí no te hemos visto curar a nadie. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús estaba buscando la fe de ellos. Esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, que aunque no vieran milagros, mis hermanos, ellos pudieran creer en Él. Y es lo que el Señor busca en nosotros.
que aunque las cosas no nos vayan como esperamos, que sigamos confiando en Él. Porque hay gente que nada más quieren a Dios para que les resuelvan. Hay gente que te dicen, es que yo tengo tanto tiempo en la iglesia, pidiéndole a Dios por un trabajo, pidiéndole a Dios por mi sanidad, pidiéndole al apóstol Pablo, el Señor le dijo, bástate en mi gracia. No hay nada para ti. Así yo te quiero. Porque si Dios no te sana, mis hermanos, no es porque Él no pueda sanarte, es porque Él sabe, porque es mejor que tú sigas enfermo. Porque Él no quiere que tú dependas de los milagros, sino que dependa de Él. Hay gente que el día que no sienten una emoción, no se sienten que han ido a la iglesia. Porque son evangélicos emocionales. Hay otros que para predicar necesitan que la iglesia les esté ayudando, porque si no, no sienten que predicaron. No, mis hermanos, solo debemos depender del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene al Espíritu Santo, digan amén o no digan amén, usted va a predicar la palabra. Porque esto no es por emoción. Ahora, debido a la dureza de sus corazones, Jesús les recuerda dos casos especiales que hicieron Elías y Eliseo con los gentiles, lo cual enfureció más a esta gente. Y en el versículo 25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 7 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús le toca la herida de ellos al verlos incrédulos y les hace ver que Dios a veces Dios prefirió a los gentiles antes que a ellos. Pues en el tiempo de Elías había gran hambre porque no llovía y Dios envió al profeta fuera del territorio de Israel a una viuda que apenas tenía para comer, mis hermanos. Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para ella y para su hijo, para ellos comerse ese último bocado y echarse a morir. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, aunque lo último que nos queda, ya vamos a decir, Señor, mira, esto es lo último que tengo y me lo como y me muero. Si tú no me ayudas, no tengo nada más. Mas sin embargo, mis hermanos, llegó Elías y le pidió agua. Y le dijo, y me trae un bocado de pan. ¿Cómo? ¿Qué me cuentas? Mire, es fácil dar cuando se tiene, pero cuando no se tiene, es duro ceder lo que tú tienes. O sea, si yo tengo solo un bocado de pan, me va a costar dárselo a usted, por más hambre. Porque usted me dice, mire que yo tengo una semana sin comer, yo te digo, bueno, hijo, pero este trocito que yo tengo no te va a resolver nada, así que sigue con hambre. Pero Elías le dice, tráeme también un bocado de pan. Esta mujer se asustó, pues no tenía, mis hermanos, para darle, porque la realidad es realidad. Mas él le dijo, no tengas temor, Dios suplirá lo que haga falta. Y ahí es donde opera la fe. Yo no sé si a usted le ha tocado que Dios le ha dicho, dale eso que tiene a fulano. Y tú dices, Señor, dale eso que tienes a fulano. Y tú se lo das con temor y temblor porque sabes que es lo único que tiene.
pero te arriesga. Confía en Dios que te está mandando. Y esta mujer obró en fe y por eso obtuvo el favor de Dios. Cuando Dios le toca, déjese llevar, mis hermanos. No sea duro. No. A veces Dios te dice que le dé a algo. Y a veces el fin de esa persona es una necesidad mayor, pero de repente te llega a ti todo lo que tú ni siquiera estabas esperando. Por obediencia. Esta mujer no pensaba que iba a tener alimento suficiente, pero Dios la aprobó y salió bendecida. Amén. Aleluya. También Jesús le habla de Naamán. Y el 27 dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Este era un general del ejército del rey de Siria que tenía lepra y se enteró que en Israel había un profeta que le podía sanar. Aunque las cosas no salieron, mis hermanos, como él lo tenía planificado, porque a veces nosotros nos hacemos nuestra propia película en la cabeza y planificamos cómo deben de surgir las cosas, pero cuando llegamos al lugar, ¿qué sucede? Que nada es como pensamos. Así que a este Naamán, cuando llegó a donde el profeta no lo recibió, sino que le mandó un mensaje y lo mandó a lavarse al río Jordán. Y Naamán sufrió una crisis de fe. ¿Cómo? Que ni siquiera me atiende, él no sabe quién soy yo. Me manda para un río asqueroso a bañarme sin saber ni siquiera qué es lo que tiene. A veces nos choca, ¿sabes? Cuesta, porque hay momentos en los que uno como humano reacciona. En esta semana a mí me tocaba llevar a la persona que cuido a hacer un estudio, y como me dijeron que era el miércoles, yo no me fijé en fecha, yo me fijé en día. Y aunque vi el papel y veía que el miércoles era 3, no tomé en cuenta que era el día 3, no tomé en cuenta el día sino la fecha. Así que me fui y justo cuando me estoy bajando del taxi me dice, ¿que no es hoy? Digo, hoy, yo no me enteré. Y me dice, pero mira, ya que estás, pregunta a ver si le pueden hacer los estudios hoy. Y cuando le pregunto a la recepcionista que, mira, ando con una persona de movilidad reducida, hoy no me tocaba, pero por error hemos venido. ¿Podría hacerle los estudios hoy? ¿Sabe? Me dice, ¿está todo lleno? Entonces dice, ¿sabe? Le digo yo, ¿tú sabes de qué estoy yo hablando? ¿Qué te estoy pidiendo? Y fue como que uno siente, ¿no? Que, oye, no me está prestando atención a lo que yo te estoy pidiendo. Tú estás en lo tuyo y te sientes mal. Porque dice, es que me has dado un portazo en la cara sin ni siquiera preguntar. Pero mi reacción le digo, ¿sabes lo que te estoy preguntando? Como que fue que le dio a ella luego como y dice, cuando le expliqué me dice, pues voy y pregunto. Pero como a nosotros nos choca cuando esperamos de alguien algo y tú sientes que no responde. Y fue lo que sintió Naamán cuando Eliseo le dijo, le mandó a decir, ni siquiera lo recibió, vete y lávate el Jordán. Fue chocante, pero qué bueno es tener buenas compañías que te aconsejan y te dicen, hombre, no pasa nada, vamos a hacer lo que
que nos han dicho. Intentémoslo a ver. Y vemos que finalmente Naamán se rinde a tal manera que prometió no inclinarse ante otros dioses. Aleluya. Cuando somos obedientes, Dios nos honra, mis hermanos. Amén. O sea, es bonito, que aunque es que hay momentos, claro que podemos dudar, claro que nos vamos a resistir, pero que finalmente obedezcamos, porque eso trae bendición. Y dice el 28 que al oír estas cosas, toda la sinagoga se levantaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Así recibieron los suyos a Jesús. Encima viene a echarnos en cara lo que no hemos recibido. Pero ustedes no están recibiendo lo que te están dando. Y vemos, mis hermanos, cómo el pueblo de Israel desechó a nuestro Señor Jesucristo. Cerró su corazón a lo que ellos tanto esperaban, hasta tal punto que hoy todavía están esperando un Mesías. Gloria a Dios. Que nosotros abramos nuestro corazón al Señor, que aprendamos a escuchar su voz, que atendamos a las demandas de nuestro Señor Jesucristo, porque son vida y son verdad. Así que, mis hermanos,